Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cuando las Piedras Hablan, donde charlamos de arquitectura. Bien, el día de hoy, siguiendo la plática del video anterior, hoy vamos a hablar sobre el proceso de la restauración de monumentos históricos. Ya hablamos de la importancia de su conservación, ahora vamos a ver cuál es el proceso para la restauración de los monumentos históricos. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas. Bien, vamos a empezar. El objetivo principal de esta plática es precisamente despertar el interés de los estudiantes y arquitectos sobre el valor intrínseco que tiene un monumento histórico y que no se vea, porque generalmente lo vemos como algo viejo, como algo que estorba a la modernización. Incluso en algunas conferencias en las que yo he participado, hay personas que dicen hay que eliminar todos los edificios viejos, hay que eliminarlos para que se vea lo nuevo, ¿sí? La arquitectura nueva, los edificios nuevos. Eso es un error, porque rompemos parte de lo que es el legado histórico de nuestra patria. En el video anterior vimos por qué es importante su conservación y vamos a continuar precisamente por esta misma línea para interesar a jóvenes arquitectos a que participen en la conservación y la restauración de los edificios antiguos, no como evocar el pasado o como verlos momificados, ¿sí? Sino al contrario, para recuperar el sentido de patrimonio cultural de un edificio. Una vez que se recupera este sentido, el edificio puede satisfacer demandas sociales. La administración, el comercio, la habitación incluso, puede encontrar un nicho exactamente en estos edificios antiguos, que actualmente hay muchísimos que están descuidados, abandonados, en proceso de destrucción. ¿Qué pasaría si con un acertado programa de rehabilitación y respeto al sentido formal del edificio, lo ubicáramos o lo dedicáramos a otra actividad? Muchos edificios de nuestros centros históricos han recuperado ese valor, esa imagen de edificio patrimonial, desarrollando otras actividades en sus espacios. Eso es lo más importante que podemos hacer. Inclusive, a través de eso, evitamos el menosprecio al legado patrimonial de los edificios. Esta nueva visión de la conservación del patrimonio histórico y su reutilización en actividades nuevas podría ayudar a muchas entidades, a muchas poblaciones que en la actualidad sufren de una escasez y falta de desarrollo económico. Imaginen ustedes un gran edificio antiguo que se pone en valor como un elemento turístico, pues va a hacer que la gente vaya a verlo. Y esto va a reactivar todas las actividades del lugar, ¿sí? De la población, en artesanías, en restaurantes, en alojamientos, o sea, en una gran cantidad de actividades que podrían revitalizar a nuestras poblaciones más estrechamente económicas. Bien, la restauración de monumentos históricos tiene por objeto la restitución y conservación del edificio o parte. A veces los edificios no están totalmente destruidos o totalmente afectados, sino hay partes que se pueden restaurar, ¿sí? Y darles esa imagen y condición original, conservando el testimonio histórico
para las futuras generaciones. Recuerden ustedes, la arquitectura, como decía Octavio Paz, es el testigo insobornable de la historia, ¿sí? O sea, ahí está reflejada, escrita en piedra, nuestra historia. Bien, los trabajos de restauración están enfocados a restituir, recuperar o mejorar la dignidad del edificio, conservando su valor histórico y arquitectónico. Esa es la finalidad, ¿sí? Como restauración de monumentos es una actividad interdisciplinaria, porque ahí no nada más participa el arquitecto, sino participan arqueólogos, antropólogos, físicos, geólogos, etcétera, una gran cantidad de profesionistas dedicados a la conservación, ¿sí? Es indispensable que un proyecto de restauración sea muy específico, sea único, donde se comprometan todos los profesionales y todas las actividades que intervendrán en el edificio, ¿sí? Incluyendo la etapa de readaptación, para que este edificio tenga las intervenciones definidas y determinantes que le permitan recuperar la originalidad y su importancia arquitectónica. Entonces, a partir de estos criterios, vamos a seguir los pasos para la restauración del monumento. Para llevar a cabo cualquier intervención a un monumento o inmueble histórico-artístico, se requiere que exista un plan definido de restauración, ¿sí? Primeramente, debemos tomar en cuenta que existen leyes nacionales e internacionales, ¿sí?, que determinan cómo debe ser la restauración. Y nosotros, al intervenir en un edificio, debemos obedecerlas, ¿sí?, y poner en claro que estamos sustentados en las determinaciones legales. Es importante conocer los decretos internacionales sobre restauración de monumentos, las leyes que rigen en el país, ¿sí?, sobre el tema, para saber lo que se puede o no realizar durante la intervención y acudir a las instancias correspondientes que están encargadas de su vigilancia. Analizar los procedimientos e intervenciones más representativos, tanto en la investigación como en la restauración arquitectónica y funcional de los espacios. Los trabajos de restauración tienen como objeto la restitución de un edificio o parte del mismo a sus condiciones originales, con una intervención metodológica que la sitúe en su tiempo histórico, apoyados en la tecnología existente, sin deformar el testimonio histórico-arquitectónico y posibilitar la lectura a las futuras generaciones. O sea, no es posible que nosotros restauremos un edificio y lo convirtamos en algo nuevo. No, lo que hay que hacer es darle la estabilidad original y presentarlo como edificio antiguo, para que la gente vea lo que era en su momento el tipo de edificios, ¿sí? El proyecto de restauración como actividad interdisciplinaria contempla exactamente todas las actividades de intervenciones y procesos que intervienen en el edificio y todos los criterios de conservación y restauración. El proceso debe iniciar con una investigación histórica. ¿Qué es el edificio? ¿Qué fue? ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Qué características tenía? ¿Cuál era su actividad principal? Etcétera, ¿sí? Para conocer los valores históricos y aquellos valores materiales y procesos originales de su construcción, lo que permitirá sustentar con bases sólidas un proyecto de restauración. Una vez que hemos hecho la investigación histórica, vamos a llevar a cabo un levantamiento fotográfico
que registre el estado de deterioro y de los daños del edificio. Todas sus afectaciones, agregados, etcétera, y eso vaciarlo en planos. Este proceso nos va a permitir entender en un plano, dónde debemos hacer las intervenciones prioritarias y cuáles van a ser las actividades opcionales. ¿Cómo? Como un diagnóstico, ¿sí?, y base de un proyecto arquitectónico. Bien, luego se da inicio al proyecto de restauración. Se definen el tipo de intervenciones. Las intervenciones más importantes dentro de la restauración son, primeramente, las liberaciones, la consolidación, la reintegración y la integración, ¿sí? Entonces, estas fases son exactamente las que vamos nosotros a determinar en el proyecto de restauración. ¿Qué son? Bien, las liberaciones son las acciones que eliminan elementos constructivos que han sido añadidos al edificio a través del tiempo, que carecen de valor estético, histórico o artístico y modifican la morfología, la estructura y la textura de los espacios, afectando su funcionamiento y expresión plástico-arquitectónica. Entonces, todo aquello que estorbe en el edificio hay que liberarlo. Por eso aquí es donde intervienen historiadores, arqueólogos, etcétera, para que entre todos definan qué es lo que se queda y qué es lo que hay que eliminar. Bien, en segundo lugar, una vez que hemos liberado, vamos a llevar a cabo la consolidación. La consolidación abarca todas aquellas acciones cuyo objetivo sea detener el deterioro. Ese deterioro que afecta a los elementos arquitectónicos, constructivos, estructurales, ¿sí?, y devolver al edificio su trabajo mecánico estructural sin cambiar la forma, textura y acabados. Entonces, lo primero que hacemos es consolidamos para que no siga deteriorándose. Liberamos para que aquello que estorba, ¿sí?, ya no tenga un peso específico en el edificio. Como tercer factor, vamos a llevar a cabo las reintegraciones. Generalmente en los edificios semidestruidos, dañados, etc., encontramos piezas del propio edificio que andan tiradas, producto de sismos, producto de algunos actos violentos, producto de la destrucción propia del edificio. Y entonces lo que hacemos es, la reintegración implica las acciones cuyo objetivo es reponer todos los elementos que se han perdido, los que se encuentran en el lugar, que están mutilados o degradados, ¿sí?, que impiden su consolidación, para los cuales se tiene testimonio histórico o gráfico y se dispone de piezas en buen estado, de las cuales se tienen dimensiones, materiales y localización. Entonces, de esta manera, nuestros artesanos, que siguen teniendo gran parte de aquel proceso histórico de construcción, lo pueden rehacer, o sea, reintegrar. Lo reconstruimos, lo componemos, lo hacemos, ¿sí?, pero siempre definiendo y determinando que ese es un material y un objeto nuevo. Para ello hay ciertas líneas o ciertos lineamientos a seguir. Por ejemplo, en las juntas se colocan unas rafias, se coloca una serie de elementos, en los sillares se le pone la fecha, etc. Hay gran cantidad de elementos que podemos nosotros proporcionar como información al observador.
Como siguiente acción tenemos la integración. Son acciones que introducen elementos arquitectónicos, constructivos u ornamentales nuevos o ajenos al concepto original que son necesarios para el funcionamiento razonable, de comodidad o funcionamiento, y desempeña un factor importante para el nuevo uso que se dará a la construcción. ¿Cuáles son estos? Primeramente, pues pueden ser cámaras de vigilancia, pueden ser baños, pueden ser bodegas, pueden ser algunos elementos, por ejemplo, como auxilio a las personas discapacitadas. Se pueden utilizar ciertos elevadores, siempre aislándolos de la construcción real. Podemos montarlos, podemos crear elementos, andamiaje, etcétera, que no afecte la construcción y que no vaya a falsificar la imagen del edificio. Entonces, todos estos factores van a apoyarnos al desarrollar un proyecto de conservación y restauración del edificio. Lo más importante siempre será entender cuál es el legado del edificio, ¿sí? Cuál fue la intención del edificio y conservarla dentro de las nuevas funciones. Tenemos ejemplos muy importantes, muy interesantes, que han sido exitosos en la restauración de los edificios. Bueno, esta es una recomendación para aquellos arquitectos que les interesa la historia y que les gustaría trabajar en esta área de la arquitectura, que es el conservar el legado arquitectónico del pasado, principalmente de los edificios virreinales, siglo XIX, y muchos de la arquitectura moderna que ya son iconos de nuestra historia. Nos vemos el próximo video. No se les olvide suscribirse, enviar sus comentarios y proponer temas.